Nuestro Salvador nos da cuenta de un fariseo que supuestamente oraba afirmando que no era como otros hombres pecadores, pues no practicaba pecados que él consideraba groseros. Aún resaltaba la supuesta justicia que él practicaba. No conforme con eso, aún daba a conocer el medio por el cual él mortificaba pecado y la forma en la que, según él, ofrendaba tan generosamente. Pero nada de eso procedía de la sinceridad, sino que todo era producto de su hipocresía en la religión. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema. Sin sinceridad no hay mortificación. Veamos el tema. Sin sinceridad no hay mortificación. Este tema lo hemos esquematizado en tres encabezados principales y así lo abordaremos. El encabezado 1 es: sin sinceridad no hay mortificación. El encabezado 2, limpieza total. El encabezado 3, permanencia y aumento del pecado. Entonces, demos paso a nuestro primer encabezado. ¿Cómo dijimos que se llama nuestro primer encabezado? Sin sinceridad no hay mortificación. Nuestro primer encabezado es: sin sinceridad no hay mortificación. Bueno, ¿y qué vamos a observar en este encabezado? Si el Señor nos concede, mediante este encabezado vamos a procurar meditar en la segunda regla de la mortificación. ¿Y cuál es la segunda regla de la mortificación? La segunda regla de la mortificación es: sin sinceridad y diligencia en una obediencia universal, no se puede obtener la mortificación de ninguna lujuria desconcertante. Esa es la segunda regla de la mortificación. Sin sinceridad y diligencia en una obediencia universal, no se puede obtener la mortificación de ninguna lujuria desconcertante. La ocasión anterior dimos conclusión a la primera regla. La regla anterior estaba dirigida a la persona o para la persona. Pero esta regla está dirigida principalmente para el deber, es decir, para la mortificación en sí. Ya iremos explicando brevemente esta posición. Eso lo haremos en la medida que avancemos. Empecemos. Un hombre encuentra o descubre cualquier lujuria que lo lleva a una condición desesperada. ¿Cómo llega a esa condición desesperada? Porque escucha la palabra predicada o lee las escrituras. Entonces esa palabra le despierta la necesidad de mortificar pecado. Hay una convicción por la palabra. La palabra le sacude la conciencia y lo lleva a experimentar culpa. Decíamos, ya sea que ha leído las escrituras o ha escuchado la exposición de la palabra de Dios. Entonces, al ser expuesto a la palabra, advierte la convicción de su maldad. Es decir, acepta que es pecador. Pero no completamente en su condición, sino que acepta que eso que se está predicando es pecado. Es decir,
eso que se está predicando lo acepta como pecado en él o en ella. Como decir, eso que es principal en mí, sí lo acepto como pecado. Y entonces, al escuchar eso, convencido de ese pecado, comienza a intentar mortificar. No tiene un principio espiritual para hacerlo, pero hace intentos de mortificar. ¿Cuál es la forma en la que lo hace? Bueno, hace retroceder la lujuria mediante la abstinencia. Se detiene un tiempo, ya sea porque él mismo se hace un voto o porque se promete no llevarlo a cabo. O su conciencia está tan alerta que hace retroceder al pecado mediante la abstinencia. Las facultades de este hombre o mujer, quien quiera que sea, están despiertas. Su mente y conciencia en este estado se encuentran en alerta. Y con respecto de este pecado que está convencido, se cuida que no surja. Esto provoca que este pecado principal se esconda y una vez escondido, entonces secretamente se vigoriza. En esas condiciones, la lujuria, que ha hecho retroceder, es poderosa, fuerte, tumultuosa. La persona puede llegar a concluir que como está en alerta, entonces ha herido al pecado. Pues por ahora, o hasta este momento, la abstención le ha dado muy buenos resultados. Pero recuerden que la lujuria en estado natural es fuerte. Si en estado de muerte es astuto, en estado salvaje es vigorizado, dominante y reinante. Pues cuando se concluye que se le ha encarcelado en estado natural, es decir, el que se encuentra en estado natural concluye que ha encarcelado al pecado, en realidad el mismo pecado le ha tendido una trampa al pecador. Y la lujuria lo cautiva, lo molesta, lo inquieta, le quita la paz. Y este hombre no es capaz de soportar esa carga. Y entonces hará lo posible por pelear. Recuerden que en esa condición no tiene un principio para mortificar pecado. Solo está convencido que sí es pecador, pero todavía no tiene un principio para mortificar pecado. Pero aún así se opone a la lujuria. Va y ora contra esa lujuria. Aún gime y experimenta un gran peso. Es como si estuviera debajo de algo que lo aplasta. Hace un gran esfuerzo. Es como si un niño pequeño intentara librarse de la fuerza de un adulto robusto o muy obeso que lo aprisiona y suspira por liberarse. ¿Creen que lo logrará? Pero en esa condición no se ejerciten los deberes espirituales, pues en relación de los deberes espirituales no tiene facultad para ejercitarlos. Es decir, por un lado hace grandes esfuerzos por liberarse, está siendo aplastado por el peso de la lujuria y está haciendo el esfuerzo por tratar de liberarse. Pero en medio de ese esfuerzo por tratar de liberarse del pecado, le es imposible ejercitarse en los deberes espirituales. Bueno, ¿qué tipo de deberes espirituales? Deberes piadosos. ¿Cuáles? La comunión constante con Dios, la lectura, la oración y la meditación. En eso es descuidado y negligente. Pero lo mismo ocurre con otros pecados. ¿Por qué? Porque solo se cuida de aquellos pecados que son más sensibles o aquellos que él o ella considera más violentos y se opone a este tipo de lujurias. Pero no así con otros pecados similares o pecados que son igual de escandalosos, perturbadores y tumultuosos. Y aunque los practique, no le resultan ofensivos. No le resultan ofensivos en el sentido de que no considera que son ofensivos a Dios.
Y en eso también es descuidado y negligente. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito, que ese hombre no piense que alguna vez llegará a mortificar la lujuria que le perturba. Esta es una condición que no rara vez les ocurre a los hombres en su peregrinaje. Termina la cita. Esta condición no es rara en los profesantes de la religión. Es decir, es una condición más común de lo que pensamos. Pero no hemos de concluir que así se llegará a la mortificación eficaz de la lujuria, pues tenemos ejemplo escritural respecto de esta condición. Los israelitas, conscientes de su pecado, se acercaron a Dios con mucha diligencia. Se acercaron a Dios con fervor. Se acercaron a Dios con ayuno y oración, como enseña todo el capítulo de Isaías 58, que leíamos hace un momento. Observen, solo como muestra de eso, el versículo 2 de Isaías 58:2, lo leo de la versión en inglés. Isaías 58:2. Sin embargo, me buscan cada día y se complacen en conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no abandona los mandamientos de su Dios. Me piden los mandamientos de la justicia, se complacen en acercarse a Dios. Hasta parece ser, o si lo desvinculáramos del versículo 1, pareciera ser que casi los está felicitando. Buscan cada día, se complacen en conocer mis caminos. Una nación que practica la justicia y no abandona los mandamientos de Dios. Todavía me piden los mandamientos de justicia, se complacen en acercarse a Dios. Parecen cosas buenas en sí mismas, pero es una denuncia. El profeta Isaías denuncia la hipocresía del pueblo. No hay sinceridad en su acercamiento a Dios. La razón de esta denuncia la encontramos al inicio del capítulo, y es como si el Señor dijera: muéstrale al pueblo su pecado, no te calles. Aunque digan que se complacen en Dios, no te detengas de denunciarlos, denúnciale su pecado, porque están actuando hipócritamente. Aunque dan la apariencia de piedad, en realidad son unos hipócritas. Pues la denuncia del pecado incluye que parecía que sí buscaban a Dios. Pero observen, no hay sinceridad en los actos de este pueblo. Lo que hacen lo hacen para sí mismos y no para Dios. Pero en esas condiciones Dios lo rechaza todo. Ellos creen que presentando su ayuno ya tienen el remedio que les cura. Es decir, Dios les dice: pongan fe en los sacrificios, preséntense por medio de las ordenanzas que yo les he dado, y bajo esas ordenanzas preséntenlas con fe. No, nosotros te vamos a presentar un ayuno para que tú lo aceptes, y ese ayuno será nuestro remedio y ese nos curará. Eso es lo que enseñan los versículos 5 al 7 del capítulo 58, lo leo de la versión en inglés. ¿Es este el ayuno que he escogido? ¿Un día para que el hombre se mortifique? ¿Es para inclinar la cabeza como un junco y extender bajo el cilicio y ceniza? ¿Llamarás a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es este el ayuno que he escogido? Desatar las ataduras de la maldad, deshacer las cargas pesadas, dejar en libertad a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es acaso repartir tu pan con el hambriento y traer a tu casa a los pobres desamparados? Cuando veas al desnudo, cubrirlo y no esconderte de tu propia carne. Porque también en el versículo 3 le reclaman al Señor: nosotros hemos ayunado. ¿Por qué no nos das una recompensa por nuestros ayunos? ¿Que no te has dado cuenta que nosotros estamos ayunando?
¿Y por qué este ayuno no les cura? ¿Cuál es la razón de que Dios no los cure? La razón que se da es que eran exigentes y legalistas en este deber. Se dedicaban a ello con diligencia, pero en otros deberes eran negligentes y descuidados. ¿Por qué? Porque sí ayunaban, pero no presentaban los deberes que Dios les dijo que presentaran. Pusieron como más alto el ayuno, cosa que Dios no les mandó, antes que los deberes espirituales. Y concluían que eso ya debía ser suficiente para ser tomado en cuenta. Porque le reclaman al Señor, ¿por qué no tomas en cuenta nuestro ayuno? El pastor puritano John Owen nos da cuenta con las siguientes expresiones. Cito: el que tiene una llaga abierta es la expresión de las escrituras en su cuerpo, provocada por un mal hábito corporal, contraído por la intemperancia y la mala alimentación, que se aplique con toda la diligencia y la habilidad que pueda a la cura de su llaga. Pero si deja el hábito general de su cuerpo bajo desequilibrios, su trabajo y esfuerzo serán en vano. Lo mismo ocurrirá con sus intentos de detener el sangrado del pecado y la inmundicia de su alma, si no cuida igualmente su temperatura y constitución espiritual universal. Hasta ahí concluye la cita. Si un hombre enfermo solo atiende los síntomas de una enfermedad y no atiende la causa de la enfermedad, continuará desequilibrado. Y no debe pensar que sus esfuerzos en esa condición darán resultados. Lo mismo ocurre con un individuo que intenta mortificar solo un pecado y no atiende todo su estado y condición. Mientras ese individuo no consiga la vitalidad espiritual infundida por el Espíritu, vitalidad que es destructora del pecado, seguirá bajo desequilibrio y bajo el peso del pecado. Va a querer librarse, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque se requiere atender de forma completa toda la constitución del alma, alcanzando la limpieza de todo el ser. Lamentablemente muchos se esfuerzan en mortificar solo una lujuria y no todo el pecado. No es lo mismo mortificar una lujuria que mortificar el pecado o todo el pecado. Pues el pecado ha de debilitarse en su raíz, no solo en un efecto o en un brote, sino en su raíz. Y no solo presentar un esfuerzo por combatir un solo pecado o una lujuria. Pero, ¿de dónde procede este esfuerzo para mortificar parcialmente? Bueno, y si intentamos responder de dónde procede ese esfuerzo por mortificar parcialmente, entonces en sentido opuesto también surgirá otra pregunta. Entonces, ¿de dónde procede la verdadera mortificación? Para procurar responder esas preguntas, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es limpieza total. Nuestro segundo encabezado es limpieza total. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:1, lo leo de la versión en inglés. Por lo tanto, queridos hermanos, teniendo estas promesas, purifiquémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este encabezado vamos a procurar demostrar que la mortificación parcial siempre proviene de un principio corrupto. Pues nuestro pasaje escritural nos exhorta a una purificación total. En el capítulo anterior, ¿cuál es el capítulo anterior? Segunda a los Corintios 6. Esta cita que leímos es Segunda a los Corintios 7:1.
En el capítulo anterior el apóstol venía hablando que los creyentes en la iglesia han venido a ser el pueblo de Dios. Y entonces Dios ha venido a ser el Dios de este pueblo. El apóstol les dice cómo deben de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Si son un pueblo de un Dios santo, entonces han de vivir de conformidad a esa santidad, apartándose de las contaminaciones del pecado. Esta exhortación a la limpieza no significa que los hombres tengan el poder para limpiarse a sí mismos de sus pecados. ¿Por qué? ¿De quién pertenece la obra de la limpieza total de los creyentes? Es obra solo de Dios. Y para eso se requiere la persona y la obra de Cristo. Y las influencias del Espíritu Santo santificando y limpiando completamente. Pues recuerden que incluso el apóstol Juan nos expresa que los regenerados, solo los regenerados, alcanzan la limpieza de sus pecados en la sangre de Cristo. Y adicionalmente, las influencias del Espíritu Santo pueden producir la verdadera limpieza. Entonces, ¿de qué clase de purificaciones a la que el apóstol les exhorta? La purificación a la que llama el apóstol es el ejercicio de la religión, tanto interna como externa. ¿Qué clase de purificación es a la que está exhortando el apóstol? Atención, voy a reiterar eso. La purificación a la que el apóstol exhorta es a la purificación interna y externa como ejercicio de la religión. La purificación a la que llama el apóstol es el ejercicio de la religión, tanto interna como externa. ¿En qué consiste ese ejercicio de religión? El ejercicio de la religión, en ese sentido, consiste en la pureza de corazón y conducta, es decir, una limpieza completa o total. A esa limpieza total o completa, cuando en el Evangelio se hable de algo completo o total, también se le dice universal. Es una limpieza universal o completa o total. Va en dos sentidos, limpieza interna y limpieza externa. La purificación interna acompaña a la purificación externa. En el ejercicio de la religión, una no puede ser sin la otra. La limpieza o purificación a la que se exhorta es a perseverar en santidad. Pues los pecados de la carne principalmente emplean la corporalidad. ¿Cómo qué tipos de pecados? Bueno, como la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira emplea la lengua y contamina todo el cuerpo. Así todos los pecados que instrumentan el cuerpo. ¿Cómo qué tipo de pecados? Bueno, como el adulterio y la fornicación. Es un ejemplo de pecados que instrumentan el cuerpo. Son pecados de la carne, pero incluye a todos los pecados que instrumentan la corporalidad. Los pecados del espíritu. Los pecados del espíritu son aquellos que principalmente instrumentan la mente, que aunque no necesariamente tengan una ejecución en la corporalidad, deben ser considerados pecados, pues contaminan la mente o la mentalidad espiritual, aunque solo queden en la imaginación. Esta purificación total se diferencia de la purificación parcial. ¿Qué es la purificación parcial? Bueno, la purificación parcial, como su nombre le indica, solo atiende una parte. Los que se purifican parcialmente, muy probablemente, solo se cuidan de pecados de la carne o de la corporalidad, pero no se cuidan de los pecados del alma o internos, o los que contaminan la mentalidad o la mente.
en eso ya nos está diciendo mucho, porque los que purifican o se purifican parcialmente, generalmente atienden solo pecados de la carne, pero no los pecados de la mente. A diferencia de la purificación total. La purificación total atiende la pureza de la carne y el espíritu, por un lado. Y por otro, adicionalmente, atiende los deberes espirituales. La purificación total incluye que se combaten pecados de la carne y del espíritu y adicionalmente atiende deberes espirituales. Por un lado, se purifica de pecados de la carne y del espíritu y por otro lado atiende deberes espirituales. Eso vendría a ser la purificación total. Nuestro pasaje habla de una purificación total, pues habla de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El término griego para perfeccionar también significa completar totalmente, como cuando los fariseos vinieron con nuestro Señor. ¿Y qué le dijeron los fariseos a nuestro Señor? Que se alejara de aquel lugar. ¿Por qué? Porque Herodes te quiere matar. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Salvador? Vayan y díganle a aquella zorra que concluiré mi obra. Ese concluir es que el Señor va a terminar su obra, va a perfeccionarla, va a completarla. Significa que no va a dejar su obra a medias. No, vete de aquí porque te quiere matar. No, primero voy a completar, a terminar mi obra, voy a perfeccionarla. Porque estamos diciendo que se refiere el término griego a perfeccionar, a completar. También tenemos referencia de cuando el apóstol les dice a nuestros hermanos filipenses que él mismo está persuadido que Dios, que comenzó su obra en ellos, la completará. Es decir, la perfeccionará. Significa que entonces esa obra que el Señor comenzó no la dejará a medias. No será una obra parcial. No será una obra empezada y no acabada, sino completamente concluida. Será una obra terminada completamente. Esa palabra perfección nos dice que los regenerados han de ejercitarse hasta obtener la total victoria en la mortificación del pecado en el ejercicio de la religión. Y observen que la purificación en santidad ha de perfeccionarse en el temor de Dios. Qué importante es ser perfeccionados en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque no nos dice que sean perfeccionados en el temor al castigo. No nos dice que seamos perfeccionados en el temor a la ley. Nos dice que seamos perfeccionados en el temor de Dios. No nos dice, sean perfeccionados en el temor al infierno. ¿Se dan cuenta? Sino en el temor de Dios. Porque no se trata solo de un temor al castigo. No es que el regenerado deba perfeccionar la santidad porque le tiene pavor al infierno, sino que ha de perfeccionar la santidad por el temor al Señor. Ese temor ahí no es un temor servil, ese temor es un temor filial, por el cual se respeta la autoridad de Dios, pero también hay un acercamiento con seguridad y confianza. Es decir, como con audacia, que ya nos decían que es parresía. Ese temor ahí es respeto a la autoridad de Dios como rey, pero hay una confianza en la que me puedo acercar a Dios como mi Padre. Eso es el temor que se está implicando aquí. Generalmente aquellos que sin un principio de santidad pretenden purificar sus corazones, lo harán por un temor de condenación y un temor al castigo, pero no por amor al Señor. Noten la diferencia. Aquellos que mortifican o purifican por temor al Señor lo hacen porque respetan la autoridad de Dios
y porque tienen confianza de acercarse a su Padre. Pero aquellos que, sin un principio de santidad, pretenden purificar sus corazones, lo hacen porque temen el castigo o porque le temen al infierno, pero no por amor al Señor. Esto nos habla de aquellos que mortifican hipócritamente. ¿Por qué? Porque solamente limpian por encimita o una parte y otra parte permanece en contaminación de carne y alma. Y ese temor al castigo para mortificar pecado es lo que viene a ser la mortificación parcial. Y nuestra pregunta con la que iniciamos este encabezado era, bueno, pero ¿de dónde procede este tipo de esfuerzo para la mortificación? ¿De dónde procede la mortificación parcial? Bueno, este tipo de esfuerzo por la mortificación parcial procede de un principio, un fundamento y una base corruptos, por lo que nunca dará buenos resultados, no al menos con Dios. Los resultados serán de graves consecuencias, pues aquellos que mortifican sin un principio destructor del pecado, lo más seguro es que después volcarán esa desesperación que tienen contra el pecado, ahora la volcarán contra Cristo y terminarán abandonándole. Entonces, ¿cuál es la base de toda verdadera mortificación? La base de toda verdadera mortificación es el odio al pecado. Noten que el odio y aborrecimiento al pecado es distinto de solo estar alerta del pecado por convicción. Porque alguien puede escuchar la palabra y decir, sí, sí estoy convencido que eso es pecado. Y ya. Hasta ahí llega su convencimiento de saberse que sí es pecado. Pero otra cosa es que surja o se despierte el odio y el aborrecimiento al pecado. Esas son dos cosas distintas. El odio al pecado es distinto de la irritación o la inquietud del pecado. Cualquier persona convencida de las Escrituras puede experimentar inquietud por el pecado. Católicos romanos, ruselistas, mormones, quien quiera de ellos que tengan una escritura, que tengan las Escrituras, pueden experimentar convicción o inquietud por el pecado. Pero no cualquiera puede experimentar odio por el pecado. El pentecostal puede experimentar cierta inquietud por el pecado. Es más, el reformado puede experimentar inquietud por el pecado. Pero aún en la iglesia local no todos pueden experimentar odio por el pecado. Bueno, pastor, pero ¿cómo se alcanza entonces el odio por el pecado? El odio al pecado se alcanza por el sentido del amor de Cristo en la cruz. Eso es la base de la verdadera mortificación. El odio al pecado se alcanza por el sentido del amor de Cristo en la cruz. Esa es la clave. ¿Por qué razón Cristo en la cruz produce odio por el pecado? Por la paga y satisfacción del pecado. Dios exige el pago por el pecado y Cristo satisfizo tanto el castigo como el pago. Hay que resarcir el honor del Padre y brindarle la vía de recuperación al hombre. El sacrificio de Cristo en la cruz nos debe recordar que el más mínimo de nuestros pecados llevó a Cristo a esa condición. Es decir, fueron mis pecados por los que el Hijo de Dios pagó el precio de la ira divina. Ahí está la ira de Dios. Cuando esa impresión entra en los recodos del corazón mediante una aplicación graciosa del Espíritu, entonces la concepción del pecado viene a ser aborrecible. La falsa mortificación o la mortificación parcial también procede del amor propio. Porque vamos a suponer
que tú te propones a aplicarte con toda diligencia a mortificar tu lujuria o pecado particular. Ya escuchaste la predicación, ya escuchaste que eso que predicaron es pecado. Ya estás determinado a mortificar. Pero te pregunto, ¿cuál es la razón que te conduce a mortificar? ¿Mortificas pecado solo porque el pecado te inquieta? ¿Mortificas pecado porque el pecado te quita la paz? Tú mismo cuestiónate. ¿Pretendes mortificar porque el pecado llena tu corazón de tristeza? ¿Pretendes mortificar porque el pecado te produce angustia y temor? ¿Estás determinado a mortificar tan solo porque no tienes descanso interior a causa del pecado? ¿Qué te motiva a mortificar? ¿Es el temor a Dios o solo es amor propio? Porque sin un principio de vida espiritual y destructor del pecado, puede que convencido estás determinado a mortificar. Pero amigo, has descuidado la oración y la lectura. Has sido vanidoso y descuidado en tu conducta en otras cosas. Esta conducta descuidada generalmente se presenta por los pecados que inquietan y perturban. Pero con las lujurias que no inquietan, no hay la menor preocupación o perturbación. Digamos que en ese sentido hay dos tipos de pecados. Un pecado que inquieta a la persona y un pecado que no produce ni inquietud, ni preocupación, ni perturbación. Los pecados que no te inquietan, según tu propia perspectiva, son menos pecados que aquellos bajo los que gimes, pues para ti son considerados males menores. Pero recuerda que Jesucristo también sangró por ellos. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas en los siguientes términos. Cito. Ahora, ¿por qué no se opone también a ellos? Si odia el pecado como pecado, todo camino malo, ¿no estaría menos atento a todo lo que entristece e inquieta al Espíritu de Dios que a lo que entristece e inquieta su propia alma? Es evidente que lucha contra el pecado simplemente por la angustia que le causa. Si su conciencia estuviera tranquila al respecto, lo dejaría estar. Si no le inquietara, no debería inquietarle a usted. Termina la cita. Observen esta terrible maldad. Porque ¿cuál es la ecuación de este que pretende mortificar parcialmente? La ecuación del hombre natural o del no regenerado es: si el pecado me molesta a mí, entonces sí es pecado. Si el pecado inquieta y entristece al Espíritu de Dios, no necesariamente es pecado. Esa es la ecuación del no regenerado. Observen la perversidad de los que mortifican parcialmente. Esto deja en evidencia los motivos por los cuales mortificamos pecados, pues se deja ver que se mortifica pecado porque causa angustia en el interior, no porque surja del temor de Dios. Y miren ahí también la conciencia actuando en estas cosas. Una mala conciencia puede percibir parcialmente lo que es pecado, pues defiende cuando debería acusar y acusa solo parcialmente. Pero si no te inquieta en el interior, entonces concluyes falsamente: es que mi pecado no debe ser tan gravoso. Es como aquellos fariseos que habían dejado lo más importante de la ley. Bueno, ¿y qué es lo más importante de la ley? La justicia, la fe y la misericordia. Es decir, ¿cuál es la sustancia de eso? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Hacia dónde apuntaba? Se van por la letra y se les olvida la sustancia y el espíritu
de la ley. Pero ellos tomaron la ley como imposición de un camino propio por el cual de sus propias fuerzas alcanzarían el estándar divino de santidad. Sí, se limpiaban por fuera, practicaban la religión externamente, pero carecían de un principio interno de auténtica religión. Nuestro Salvador les decía que externamente se limpiaban, pero por dentro permanecían en su estado de corrompimiento. Miren cómo dice Mateo 23, 25 y 26. Lo leo de la versión en inglés. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de extorsión y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato para que también el exterior quede limpio. Observen cómo la mortificación parcial procede de un principio corrupto. Tiene una base corrupta para su falsa mortificación. Al mirar este terrible testimonio fariseo de mortificación parcial, podríamos decir que Dios ayudaría a tales personas en sus vanos intentos de limpieza superficial. Nomás por encimita hay que limpiar el pecado. ¿Dios ayudará a esos intentos? Muchos oran que Dios les ayude con su pecado que les inquieta. Pero ¿a qué se refieren con esa solicitud de ayuda? ¿Es acaso que lo que buscan es que su pecado no los perturbe o no les inquiete? ¿Es acaso que buscan que su conciencia no les moleste? ¿Saben acaso lo que están pidiendo? Bueno, lo que están pidiendo es que Dios les ayude a silenciar o a callar su conciencia. ¿Consideran que eso es un pedido espiritual? De ninguna manera. El pastor puritano John Owen nos vuelve a ayudar con las siguientes expresiones. Cito. Ahora bien, ¿puede pensar que Dios se prestará a tales esfuerzos hipócritas? ¿Que su espíritu dará testimonio de la traición y la falsedad de su espíritu? ¿Crees que Él te aliviará de lo que te perturba para que puedas ser libre de lo que no le aflige menos? No. Dios dice, aquí hay uno que, si pudiera deshacerse de esta lujuria, nunca volvería a oír hablar de él. Que luche con esto, o estará perdido. Que nadie piense en hacer su propia obra si no quiere hacer la de Dios. Termina la cita. En ese sentido, ¿en qué consiste la obra de Dios? La obra de Dios consiste en la obediencia total o universal. Librarse de la inquietud del pecado actual solo es un asunto personal. Como dicen los abogados, vamos a suponer sin conceder que este individuo es libre de la inquietud del pecado. ¿Saben qué va a hacer este individuo? Se va a entregar sin freno a todas sus lujurias, pues no le interesa ser salvo del pecado. Solo le interesa ser librado de la inquietud del pecado. ¿Alcanzan a notar la diferencia? Que nadie piense en hacer su propia obra si no quiere hacer la de Dios, pues la obra del hombre es incompleta, mientras que la obra de Dios es total y completa. De ahí lo que dice el apóstol en 2 Corintios 7:1. Por lo tanto, queridos hermanos, teniendo estas promesas, purifiquémonos de toda impureza, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si vamos a hacer algo, debemos hacerlo todo. Miren, hermanos, nos está diciendo que nos limpiemos de toda impureza, de la carne y del espíritu. Y además que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Nos está diciendo, como si nos dijera, háganlo todo. No mortifiquen un pecado, mortifíquenlos todos.
y cumplan todos los deberes espirituales. ¿Quién puede hacer eso? Ninguno de nosotros. Pero se nos exige hacerlo. ¿Cómo se logra eso? Mediante un principio de vida espiritual o la regeneración. Nosotros de nosotros mismos no podemos hacerlo. Entonces, si vamos a hacer algo, debemos hacerlo todo. Por lo tanto, Dios no solo acepta una intensa oposición a tal o cual lujuria particular. En ese sentido, lo que Dios acepta es una actitud y un estado de ánimo humildes y completos o universales. ¿Qué significa un estado humilde y universal? Una vigilancia sobre todo el mal y un cumplimiento de todo deber. No una vigilancia parcial, sin cumplimiento de deberes. Una vigilancia sobre todo el mal y el cumplimiento de todo deber. Eso significa un estado humilde y universal. Es combatir contra todo el pecado y no solo contra un pecado en particular. Adicionalmente es el cumplimiento de todo deber, no solo de un deber. ¿Notan que para esto se requiere una influencia todopoderosa? Noten que la obra de Dios es completa. La obra de Dios no es parcial. La obra de Dios no es a medias. La obra de Dios es una obra total. Pero si solo se continúa mortificando parcialmente, sin una vigilancia total del pecado y sin cumplimiento de deberes, la condición puede empeorar. Y Dios aún puede entregar a los pecadores a mayores pecados. Pero para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es permanencia y aumento del pecado. Nuestro tercer encabezado es permanencia y aumento del pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:26. Lo leo de la versión del Rey Jacobo. Romanos 1:26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues incluso sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mediante este encabezado, procuraremos mostrar que el desconcierto de la tentación por una lujuria generalmente es un castigo por otras negligencias. Porque en nuestro pasaje parece que el apóstol está haciendo referencia a hombres paganos que practicaban todo tipo de idolatrías. Es decir, si lo está tomando como todo tipo de paganos, puede referirse, por ejemplo, a los egipcios. Y ya ven que los egipcios adoraban a la luna, al sol, adoraban a los gatos, a los bueyes. Pero dentro de eso puede que se refería a otras culturas, por ejemplo, ¿verdad? Se puede referir a los griegos. Los griegos adoraban a las criaturas. A las criaturas les daban un estatus de dioses o semidioses y a ellos los adoraban. Y así, los romanos, los griegos, los persas, cada quien adoraba idolátricamente. Aunque puede que también esté haciendo referencia a los judíos más perversos, a los que en otra ocasión también denuncia el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque estos idólatras tienen las escrituras, pero se van, aún teniendo la luz de las escrituras y de la ley, se van detrás de los ídolos. Y estos que se van detrás de los ídolos y quedan encendidos en sus lujurias, el profeta Isaías los compara con Sodoma y Gomorra. Pareciera ser que cualquiera de los dos a los que se esté refiriendo el apóstol Pablo encuadran perfectamente allí. Estos individuos que están entregados a la idolatría se desenfrenaron en ese pecado
Es decir, estos individuos se desenfrenaron en su idolatría. Y eso ya es bastante grave. Pero esta terrible idolatría viene a ser la causa que Dios les entregue a pecados aún más grotescos y perversos. Porque la causa que se da de esa idolatría es que no tomaron en cuenta a Dios y no le agradecieron. No le agradecieron por su revelación general, no le agradecieron por todo lo que les daba en su providencia, y entonces podemos concluir que la ingratitud a Dios es como un tobogán que conduce directamente a la idolatría. Y estos individuos se fueron a una terrible idolatría. Y esa terrible idolatría viene a ser la causa que Dios les entrega pecados aún más grotescos y perversos. Porque observen que el asunto del que viene hablando en el pasaje es la idolatría. Pero estos idólatras no quisieron tener en cuenta a Dios. Y su oposición o resistencia a la verdad y su permanencia en la mentira, manifestada en su idolatría, es motivo que Dios les entrega pecados más severos. Muchas personas concluyen falsamente que solo las catástrofes de la creación son el reflejo de la ira divina. En algunos otros lugares se afirma que la estrechez económica es la manifestación de la ira divina. Otros piensan que la muerte de un ser querido es la total manifestación de la ira de Dios. Otros piensan que la ira de Dios es alguna enfermedad en fase terminal o algún accidente aparatoso. Y aunque puede contener un elemento de retribución divina, noten que la principal manifestación de la ira divina es la entrega a pecados más severos. Si un hombre está luchando con un pecado y no acude al Señor en busca de ayuda mediante el arrepentimiento y la conversión, entonces su condición se agravará. Y si pensaba que aquel pecado ya le estaba molestando y le estaba inquietando y ya había descendido en moralidad, aún no ha descendido todo lo que tiene que descender. No ha experimentado todavía todo el descenso al que puede llegar. Pues al no atender la conversión y el arrepentimiento, aún continuará en un camino mucho más ofensivo de lo que hasta ahora ha experimentado. Pues nuestro pasaje afirma que con motivo de la idolatría no arrepentida, Dios entregó a estas personas a pasiones vergonzosas. Y aún se da cuenta que incluso sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Noten que esto es una constante en las generaciones. Esto es muy revelador. Las primeras culturas de las que se tiene registro, se sabe que eran idólatras. Luego de eso le sigue una generación que debe ser una cultura matriarcal. Luego una generación sumamente perversa en pecados de fornicación sumamente descendidos. Pues las mujeres mencionadas aquí recibieron, como dice el pastor puritano John Gill, el abrazo del hombre de una forma que no corresponde a la naturaleza de la mujer. Es decir, las mujeres se entregaron a pecados sodomíticos, ya sea con los hombres o con otras mujeres. Y del mismo modo también los hombres se desenfrenaron peor que bestias irracionales. Noten que para que una generación de varones sea sumamente perversa, primero tuvo que haber una generación de mujeres sumamente perversa. Y a eso le antecedió una generación entregada a la idolatría. Observen cómo es el proceso. ¿Y a ustedes no les parece que eso es lo que estamos viviendo en nuestros días? La manifestación de la ira divina es que los individuos continúan en un descenso moral y perverso cada vez peor. La ira divina no necesariamente es que nos caiga un rayo. La manifestación de la ira divina es la entrega al siguiente pecado que corresponde a la perversidad que se ha abrazado. Usted estaba pensando que la ira divina era que su hijo naciera con algún síndrome, o que perder un brazo o una pierna será un castigo del cielo.
o perder algo de gran valor económico sería la manifestación de su ira. Y qué equivocados estábamos. Pues la entrega al pecado por parte de Dios es la manifestación de su ira y su desagrado. Entonces, vayan observando, hermanos, cómo viene siendo este proceso. Viene la ingratitud, viene la idolatría y viene un descenso a la entrega de perversiones. Continúa demostrando que la ira de Dios se manifiesta en entregar a los individuos al pecado, no importa hombres o mujeres. Observen cómo dice Proverbios 22:14. Lo leo de la versión en inglés. La boca de las mujeres extrañas es un pozo profundo. El que es aborrecido por el Señor caerá en él. En este proverbio la mujer extraña es tomada como el pecado mismo de la fornicación y sus hijas. Es decir, ahí la mujer extraña, aunque puede tener una aplicación directa, principalmente es el pecado mismo de la fornicación. Pues esta entrega al pecado aplica para hombres o para mujeres. En ese sentido, la fornicación viene a ser ese pozo profundo. Y si alguno es aborrecido por Dios, caerá en este pozo, sea hombre o sea mujer. Y muchos pensaban que tal vez un incendio en su casa o un terremoto era la gran ira y aborrecimiento divino. Y no es así, pues Dios es santo. Y si no estamos dispuestos a honrar a Dios, entonces Él nos deshonrará al entregarnos a un pecado peor del que actualmente nos entregamos. Observen cómo se manifiesta la ira y el aborrecimiento divino. Si Dios está airado contigo, no te va a caer la maldición del dinero. Si Dios está airado contigo, te va a entregar a tu pecado. Y aún con eso Dios no es autor de pecado. Pues, ¿cómo sabes que Dios no ha concedido que la lujuria que te ha desconcertado obtenga fuerza en ti y poder sobre ti para castigarte por otras negligencias y tu tibieza al caminar delante de Él? ¿No será que en lo menos el Señor anhela despertarte a la consideración de tus caminos para que puedas hacer un trabajo a fondo y cambiar tu forma de caminar con Él? Hay dos razones por las cuales la furia y el predominio de una lujuria particular son el fruto y el resultado de un camino negligente en general. Razón 1, como su efecto natural. Razón 2, como castigo por otras negligencias. Razón 1, como su efecto natural. La lujuria, como hemos estado aprendiendo, en general reside en el corazón de todos. ¿O solo reside en algunos, hermanos? La lujuria reside en el corazón de todos, ya sean incrédulos o creyentes. Recuerden que en el regenerado hay una residencia de pecado. Esa residencia de pecado va a permanecer ahí mientras vivamos. Esto incluye a los mejores profesantes. Y no crean que la escritura hable en vano cuando habla del pecado y dice que la lujuria es sutil, astuta, engañosa. La lujuria seduce, atrae, lucha y se revela. No pensemos que la escritura hable en vano en ese sentido. Mientras el hombre es vigilante y diligente de su corazón, mientras sobre todo lo demás cuida su corazón, de donde provienen los asuntos de la vida y la muerte, la lujuria se marchita y muere en él. Es decir, si es un hombre regenerado, que cuida su corazón, tiene un principio de vida por el cual mortifica, entonces sí el pecado muere. Pero si por tu negligencia la lujuria hace una erupción de alguna manera en particular, entonces esa lujuria se abre paso a los pensamientos por los afectos, y desde ellos, y por ellos, tal vez estalle en pecado abierto en la conducta. La fuerza de la lujuria lleva el camino que ha encontrado. Y ese camino es principalmente el que impulsa, hasta que una vez que se ha abierto paso, entonces molesta e inquieta. Y no es fácil de contener.
Si la lujuria ya encontró un espacio y logró hacer un camino desde los afectos hasta la mente, entonces el hombre se vea obligado a luchar todos los días de su vida con tristeza contra lo que con una vigilancia estricta y universal podría haberse evitado fácilmente. 2. Como castigo por otras negligencias. Dios a menudo concede que el pecado consiga predominio en nosotros para castigar nuestras otras negligencias. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas en los siguientes términos. Cito. Pues al igual que con los hombres malvados, los entrega un pecado como juicio de otro, uno mayor para castigar uno menor, o uno que los mantendrá más firme y segura para aquello, de lo que posiblemente podrían haber obtenido la liberación, como enseña Romanos 1:26, así también con los suyos. Puede, y lo hace, dejarlos a veces en manos de algunos trastornos molestos, ya sea para prevenir o curar algún otro mal. Así fue como el mensajero de Satanás fue soltado sobre Pablo, para que no se enalteciera por la abundancia de revelaciones espirituales, como enseña 2 Corintios 12:7. ¿No fue una corrección vana a la confianza de Pedro el hecho de que se le dejara negar a su maestro? Pero, con respecto a esto que nos dice el puritano, ¿acaso el Señor concede que el pecado prevalezca para que nos entreguemos a la condenación? ¿O consideran que busca humillarnos para nuestro bien y conducirnos a la perfección? Noten que el Señor dejó al apóstol Pablo en una condición de debilidad, pero no lo dejó a sus propias expensas, pues la divina respuesta le tenía reservada mayor gracia, pero esto en la debilidad. Porque ¿qué le decía el apóstol? Ya te he rogado 3 veces que quites este aguijón de mí. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, bástate en mi gracia. Y el apóstol Pedro aprendió con mucho llanto y desconsuelo la traición de negar a su Señor. Pero el Señor le tenía reservado su regreso. Él tenía una confianza que casi era orgullo y tuvo que ser corregido. La razón de que a veces Dios deje a algunos en manos de algunos trastornos es para mostrarnos su bien y con un fin benéfico para los creyentes, pues lo hace para prevenir o curar algún otro mal. Ahora bien, si la lujuria se fortalece por su propia naturaleza o por negligencia nuestra, y así obtiene su éxito sobre cualquier persona, entonces Dios a menudo concede que prevalezca, al menos para amonestarnos y humillarnos, tal vez para castigarnos y corregir nuestra conducta descuidada y laxa. ¿Consideran que es posible que se elimine el efecto y continúe la causa? Si la lujuria estalla en la conducta, ¿consideran que mortificándola particularmente se eliminará el problema sin que se reforme la conducta general? Por lo tanto, todo aquel que quiera mortificar de verdad, que se preocupe de ser igual de diligente en todos los aspectos de la obediencia. Que todo aquel que quiera mortificar a fondo y de forma aceptable cualquier lujuria inquietante, que se preocupe de ser igualmente diligente en todos los aspectos de obediencia. Porque tanto las lujurias como las omisiones son una carga para Dios, como enseña Isaías 43:24. Aunque solo sea una lujuria o solo una omisión. Aún aquí encontramos dos aspectos del que se complace en la negligencia. En ese sentido, ¿quién es considerado negligente? Es considerado negligente el que no se esfuerza por alcanzar la perfección en la obediencia. Si no es una obediencia total o universal, entonces se configura en negligencia. El primer aspecto del que es débil es como si se hubiera vendido para complacer su lujuria. ¿Y por qué razón es débil? Es débil ya que no da a la fe toda su obra.
Pues este esfuerzo, tanto de mortificación como de obediencia, no se refiere a las fuerzas humanas. Este esfuerzo se presenta en la gracia. El segundo aspecto del que se complace en la negligencia es que es egoísta. Bueno, ¿y por qué razón es egoísta? El que se complace en la negligencia es egoísta porque considera más la molestia del pecado que la inmundicia y la culpa del mismo. No es tanto que le resulte ofensivo a Dios. Es egoísta porque considera más la molestia del pecado que la inmundicia y la culpa del mismo. No es tanto que le resulte ofensivo a Dios. No es que tenga temor filial de Dios, sino que el pecado le pesa en su conciencia. Solo eso, y no más. El egoísta en este caso, el egoísta se complace en la negligencia. Y por esa razón vive bajo una provocación constante de Dios. En esa condición no puede agradar a Dios. Y por lo tanto siempre está en riesgo de contraer una nueva enfermedad. Espero que entiendan que ese contraer una nueva enfermedad es la entrega a un pecado peor. El que se complace en la negligencia no puede esperar ningún resultado satisfactorio en ningún deber espiritual. Y si no puede esperar ningún resultado satisfactorio en ningún deber espiritual, mucho menos lo obtendrá en la mortificación del pecado. Pues para mortificar eficazmente se requiere otro principio y otra disposición de espíritu para su cumplimiento. Oremos al Señor.